Hola, soy Pastor Timoteo Otto de la Iglesia Luterana Monte de los Olivos, aquí en Las Vegas, Nevada. Bienvenidos a nuestro mensaje bíblico de la semana. Que Dios les bendiga a todos, que Dios los llene de la paz de Cristo. Hice una búsqueda en Google sobre la palabra redimir, la palabra redimir, y salieron muchas iglesias con el nombre Redentor. ¿Verdad? Iglesia Cristiana Redentor, Iglesia Presbiteriana Redentor, Ministerios Cristianos Redentor. Pensamos en la estatua enorme en Río de Janeiro, ¿verdad? Cristo el Redentor, ¿verdad? En la Biblia, la palabra redime se encuentra 56 veces. La palabra redimió, el pasado, o sea, se encuentra 62 veces. La palabra redentor se encuentra 18 veces. Y la palabra redención se encuentra 20 veces en la Biblia. Estamos en una serie de estudios bíblicos sobre palabras importantes en la Santa Biblia. Y la palabra para hoy, ya saben, redimir. La definición de la palabra redimir es la siguiente: pagar un precio para poner en libertad a una persona. Muchas veces usamos el ejemplo o la comparación de un secuestro para explicar lo que significa la palabra redimir. O sea, de una familia rica, unos secuestradores, robochicos, ¿verdad? Capturan a uno de sus hijos y luego le exigen mucho dinero. Entonces los papás tienen que redimir a su hijo, tienen que pagar un precio para poner en libertad a su hijo. El pobre niño no se puede escapar, está capturado, está encadenado, es preso. Y los papás tienen que redimirlo, tienen que pagar ese precio de a veces cientos de miles de dólares o millones de dólares. Pagan el precio para liberar a su hijo. Esto es lo que significa la palabra redimir. Ahora, mis hermanos y hermanas, la Biblia dice que nosotros fuimos redimidos espiritualmente. Pues, ¿redimidos de qué? ¿Y quién nos redimió? Pues vamos a ver lo que dice la palabra. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pues, ¿qué nos tenía cautivo? ¿Qué nos tenía presos? Pues nuestros cuerpos no estaban secuestrados, sino nuestras almas nos estaban secuestradas por el pecado. El pecado nos tenía cautivo. La muerte, la amenaza del infierno. Éramos presos, ¿verdad? Estábamos encadenados espiritualmente. Éramos como ese niño que es secuestrado, que no tiene la capacidad de liberarse o de escaparse. No nos podíamos escapar de los pecados. No nos podíamos salvar. Necesitamos de un redentor. Ocupamos de un redentor. Y tenemos ese redentor. Y como dice la Biblia, Cristo es nuestro redentor. Él nos redimió, ¿verdad? A eso vino. Él mismo lo dijo cuando dijo: el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Rescate, o sea, Él pagó este precio de redención. Ahora, ¿qué tuvo que pagar Jesús? Cuando un niño es secuestrado aquí en la vida terrenal, pues siempre, casi siempre, el precio es ¿qué? Dinero, y a veces mucho dinero, millones de dólares. ¿Qué tuvo que pagar Jesús para redimir nuestras almas, para ponernos en libertad? ¿Cuál fue el precio? ¿Millones de dólares? ¿Esto es lo que tuvo que pagar Jesús? Sabemos que no. ¿Cuál fue el precio? La palabra dice en Efesios 1:7, dice: en Él, es decir, en Jesús, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados. Pues Dios mismo, Dios el Padre mismo, puso el precio, puesto que es contra Él a quien pecamos. Pecamos contra Dios. Entonces Él puso el precio cuando, en el mero principio, cuando Adán y Eva pecaron por primera vez. De hecho, antes de pecar, puso el precio de redención. Cuando dijo: el día en que coman del árbol prohibido, ciertamente morirán. En el Nuevo Testamento también dice en Romanos 3, la paga del pecado es muerte. Entonces, esto fue el precio. Cristo tuvo que pagar con su vida, con su sangre. Tuvo que pagar el mismo castigo de la condenación que tú y yo nos merecemos por los pecados.
Por esto murió. Por esto tuvo que derramar esta sangre cuando pusieron la corona de espinas en su cabeza y cuando le dieron los latigazos una y otra vez y sangró por la espalda y cuando atravesaron los clavos por las manos y por los pies y derramó esa sangre Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Estaba pagando el precio de nuestra redención, nos estaba redimiendo, estaba pagando el mismo castigo que tú y yo nos merecemos y Él lo pagó en toda su totalidad. ¿Ya? Antes de morir, Él echó un grito: consumado es, terminado es. ¿Qué fue terminado? El pago. Él no pagó la mayoría y luego tenemos que nosotros pagar los impuestos, por decir. No, Él pagó todo, hasta el último pecado. ¿Verdad? Todo el castigo del infierno que tú y yo nos merecemos, Él lo pagó en su totalidad. Y nosotros quedamos libres. Libres del pecado, libres del poder de Satanás, libres de la muerte, libres de la amenaza del infierno. En Cristo somos libres, salvados, perdonados. Cristo es nuestro Redentor. ¡Ay, qué bendición!, ¿no? Es un concepto muy importante, súper importante en la doctrina cristiana, que es la única religión verdadera en el mundo, que de la Santa Trinidad, ¿verdad? Este concepto de redención. Por eso tantas iglesias, cientos de iglesias en el mundo, tienen el nombre Redentor. Y esta palabra o concepto de redimir o redentor o redención, esta palabra se encuentra más de 150 veces en la Biblia. Estamos en una serie de palabras importantes de la Biblia. Redimir, una palabra muy importante de la Biblia. Más que esto, es una palabra necesaria. Nuestra redención fue necesaria, porque si Cristo no te hubiera redimido a ti, entonces irías tú al infierno para siempre. Pero Cristo, con su sangre, sí te redimió. Cuando murió hace 2000 años en esa cruz. Ahora, te animo, te exhorto, cree en Cristo y tú eres libre, eres perdonado, eres un hijo de Dios, una hija de Dios, eres salvado y un día vivirás libre en el cielo con Cristo para siempre. Gracias y alabanzas a Cristo, nuestro Redentor, tu Redentor. Amén.